Una de las peores invenciones de los separatistas catalanes son los llamados derechos lingüísticos de los catalanohablantes. Y digo peores creaciones porque no hay nada más discriminatorio y nada más dañino para los derechos de los ciudadanos que esos supuestos derechos lingüísticos. Y os voy a explicar por qué. En primer lugar, porque toda la legislación de la Generalidad que va para salvaguardar esos derechos lingüísticos de los catalanohablantes van en directo perjuicio de los hispanohablantes. Porque, ¿qué suponen esos derechos? Suponen obligar a los que tenemos el español como lengua habitual en Cataluña a utilizar el catalán cuando a un señor le apetece que lo utilicemos. Es decir, eso no es un derecho, eso es un privilegio. Porque es legítimo obligar a alguien a usar una lengua en un aspecto de su vida cuando es necesario para que le entiendan. Es decir, yo puedo obligar a un fabricante a que etiquete en español su producto para que todos entendamos cómo funciona el producto, cuáles son sus especificaciones, cuáles son sus riesgos, y eso es necesario, porque salvaguardo el derecho del consumidor. Pero claro, ¿qué ocurre en España? Que tenemos la inmensa suerte de tener una lengua común de todos los españoles, que es el español, como dice la Academia de Lengua Española, o el castellano, como dice la legislación. ¿Qué conlleva eso? Conlleva eso que, por ejemplo, cuando un separatista catalán se reúne con un separatista vasco, ¿en qué hablan? Hablan en español. No hablan ni en catalán ni en vasco. ¿Por qué? Porque tiene una lengua común que entienden todos. Así, cuando un señor de Vic va a Valladolid, puede ir al hospital perfectamente que le van a entender en español. Y al revés igual. Cuando un señor de Valladolid venga, por ejemplo, a Manresa al hospital, se le va a entender igual. Por eso, no son derechos lingüísticos de los catalanohablantes, porque cualquier catalanohablante habla español también. Por tanto, va a entender lo que dice el interlocutor. Los derechos lingüísticos tienen sentido en países a lo mejor como en Canadá, donde puede haber ciudadanos del Quebec que no hablen inglés y ciudadanos del resto de zonas de Canadá que no hablen francés. Ahí sí que tiene sentido. Es decir, tiene sentido que se obliga a una empresa canadiense a saber francés para que le entienda a alguien que no sabe inglés. Pero eso en España no ocurre. En España todos entendemos el español y, por tanto, es la única lengua que tiene sentido imponer. Por ejemplo, en los medicamentos. ¿Para qué voy a obligar a un fabricante de medicamento a etiquetar en catalán cuando en toda España se entiende el español? Pues es más económico, más sencillo que ese medicamento se etiquete en español para toda España, pero aquí lo van a entender. Es decir, ¿yo para qué voy a obligar a un comerciante barcelonés a usar el catalán cuando todos los clientes saben español? Eso es un privilegio de los catalanohablantes, no es un derecho, porque no es necesario. Cuando limitamos el derecho de un tercero a usar libremente la lengua, le estamos forzando a usar una lengua sin necesidad. Y eso solo se puede hacer cuando hay una necesidad. Por tanto, tenemos que luchar contra los derechos lingüísticos de los catalanohablantes. Y no solo por eso, porque ahí no es la segunda parte. Si miramos toda la colección de leyes de la Generalidad de Cataluña, si miramos todas las campañas de sus secuaces, fijaos, solo reconocen el derecho de los catalanohablantes. Los hispanohablantes no tenemos derecho. Es decir, vamos a la ley de comercio y os dicen que tiene que estar todo rotulado al menos en catalán. Y en español, pues no es necesario. Así os podéis encontrar cualquier persona del resto de España que venga a Cataluña, que se puede encontrar un negocio que está todo en catalán, pero no nada en castellano español. Qué curioso, son derechos solo para una parte de la población, para la otra no. Es decir, los catalanohablantes son privilegiados, que pueden obligar a cualquier ciudadano a usar el catalán por su mero capricho, porque no lo necesitan, porque todos los catalanohablantes saben español perfectamente. En cambio, los hispanohablantes no tienen derecho a que se use el español. Y así tenemos ayuntamientos que usan solo el catalán, grandes marcas de supermercados que usan solo el catalán y demás. Por tanto, no son derechos lingüísticos, son privilegios, porque son innecesarios, ya que todos hablamos español y todos entendemos el español, son excluyentes, porque solo se reconocen a los catalanohablantes, y además son completamente lesivos del derecho de tercero, porque obligas a alguien que tiene tal libertad de usar otra lengua a usar la que tú quieres. Por eso hay que luchar contra los derechos lingüísticos.